¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Gracias por estar participando. Miren, yo estoy contento. Estoy contento porque es la primera vez que Venezuela, desde 2014, escúchese bien amigos de América Latina, de Venezuela y del mundo que nos siguen en nuestro canal. Desde 2014, fíjense el gráfico que les buscamos para todos ustedes. Desde 2014, Venezuela no crecía desde el punto de vista económico de su Producto Interno Bruto, que significa todo lo que produce un país al año. Se fue la última vez que Venezuela creció desde el punto de vista económico, 2013. Fíjense que casi todo desde el gobierno del actual mandatario ha sido de crecimiento económico, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 7 años de contracción económica y este año 2021, al cierre de 2021, por primera vez en 7 años, Venezuela va a crecer o va a dejar de decrecer. No lo está diciendo este servidor, está apuntalado primero con la información que acaba de dar el gobierno de Venezuela. Aquí la tenemos. Presidente Maduro augura 2021 será primer año de crecimiento real del Producto Interno Bruto de Venezuela. Pero si usted le cree o no le cree a Maduro, que es bastante mentiroso, aquí fue el momento en que Maduro, vamos a quitarle el audio, aquí fue el momento en que él decía, ¿no?, de que era importante la producción y que Venezuela por primera vez en tantos años iba a crecer. Pero no lo está diciendo solo el gobierno de Venezuela, también lo afirman los datos macroeconómicos de organismos internacionales y consultoras nacionales. Por ejemplo, la CEPAL dice que Venezuela va a dejar de decrecer este año 2021. Va a comenzar la senda del crecimiento. El diario Portafolio de Colombia destacó en un titular reciente que el Instituto de Finanzas Internacionales informó que Venezuela mostraría un Producto Interno Bruto de 0,3 para el cierre de 2021 y de 1,3 en 2022. Asimismo, un estudio sin concluir de la Universidad Católica Andrés Bello anticipaba un crecimiento positivo para la economía venezolana del 2% para 2021 y cifras superiores al cierre de 2022. La firma ecoanalítica destaca su pronóstico para 2022 que Venezuela crecerá 4,5%. 4,5% en 2022 y también para 2021, que no lo dice, pero también ha destacado un crecimiento importante en Venezuela. ¿Qué quiere decir todo esto, amigos que nos escuchan en todo el mundo? Que estamos rompiendo el bloqueo, que Venezuela comienza nuevamente a agarrar su ritmo, su pulso económico. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Miren, yo les voy a decir algo. Ustedes saben, para que un país de manera consecutiva pueda verse reflejado ese crecimiento, tiene que hilvanar por lo menos 5 años de crecimiento constante a 8 o a 10%. Lo importante es que acá nosotros vamos a romper la inercia de estar decreciendo y vamos a comenzar a crecer a partir de este año 2021. Y de allí, si hacemos las cosas bien, si modernizamos la economía, si sinceramos los servicios, si todo lo que tiene que ver con la hacienda y las finanzas son manejadas de manera transparente, abiertas, responsables, Venezuela tiene mucho potencial para crecer, no digo yo al 2 y al 3%, al 7, al 8%. Si recuperamos la industria petrolera, si le metemos más de lleno al arco minero, si recuperamos industrias estratégicas en Venezuela, si ponemos a producir más las industrias y las empresas públicas, como por ejemplo la del sector servicio, CanTV, hidroeléctricas, hidrológicas, hipódromos, hoteles,
Eso lo puede hacer bien el sector público, porque está demostrado que el sector privado, más allá de que dicen que el sector privado todo lo hace bien, bueno, dígame una sola empresa privada que lo haga bien acá en Venezuela, pues, para que ustedes vean. Nosotros tenemos que romper con ese mito. Singapur lo hizo, Malasia lo hizo, China lo hizo, y muchos otros países han demostrado que las empresas públicas pueden ser tan o más eficientes que las empresas privadas. Pero para eso tenemos que hacer una revolución dentro del Estado, de transparencia, de modernización, de institucionalización, reinstitucionalización y tantas otras que hacen falta para Venezuela. Pero lo importante es que Venezuela rompió las cadenas del bloqueo. Eso es lo más importante. Comenzamos a crecer económicamente y luego, más adelante, viene la recuperación como tal. No crean que ya el salario mínimo que está en $3, el público, y el salario mínimo del privado que está en un promedio de $50, eso va a mejorar este año. No, eso no va a mejorar este año. Eso es con los años de crecimiento económico, si se hacen las cosas bien, repito. Así que yo espero que ustedes me manden sus puntos de vista, sus orientaciones al respecto, para seguir analizando y ampliando y además sincerando y enriqueciendo este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.